Copiado de valores, textos o fórmulas. Cuando tenemos un valor en una celda y deseamos duplicarlo, simplemente nos ubicamos en dicha celda y posicionamos el puntero del mouse en el punto que queda en la parte inferior derecha. Vemos como este puntero cambia de forma y se convierte en una pequeña cruz negra. Damos clic sostenido y movemos el puntero en la dirección deseada. Soltamos y el contenido de la celda se ha copiado de forma vertical en las celdas que hayamos señalado. También se puede hacer de manera horizontal. Ubiquémonos en la celda G3 que contiene la palabra texto. Posicionamos el puntero del mouse en el punto de copiado y con clic sostenido en dirección derecha nos vamos desplazando hasta la columna L, soltamos y vemos como la palabra texto se ha copiado en las diferentes columnas y de esta forma podemos copiar el contenido de cualquier celda. Ya vimos cómo se copian valores y textos en Excel. Ahora aprenderemos a copiar fórmulas. Tenemos dos listas de valores. La primera está en la columna F, entre las celdas F3 y F6. La segunda lista en la columna G, entre las celdas G3 y G6. La idea es sumar los valores de la columna F más los valores de la columna G. Y el resultado debe quedar en la columna H. Realicemos la primera fórmula, escribimos el signo igual, luego la primera celda, que en este caso es la F3, luego el operador matemático, el más para la suma, y la segunda celda, que es la G3. Pulsamos Intro y Excel nos indica que el resultado es 9. 4 más 5, 9. Si deseamos realizar la siguiente fórmula, entonces sería igual a F4 más G4. Nos daría 14 y así sucesivamente. Si tuviéramos 1000 valores, tendríamos que repetir este proceso 1000 veces. Excel nos ofrece una opción más eficiente con el copiado de fórmulas. Para realizar este proceso necesitamos por lo menos tener una fórmula que nos sirva de modelo. Vamos a eliminar la segunda y dejamos solo la primera. Esta primera fórmula nos va a servir de modelo para este proceso. El mouse lo ubicamos en el punto de copiado y con clic sostenido nos desplazamos verticalmente hasta cubrir todos los valores, soltamos el clic y vemos cómo nos aparecen todos los resultados. Excel ajusta cada fórmula con la nueva posición. Vemos que la segunda es igual a F4 más G4, la tercera es igual a F5 más G5 y la cuarta es igual a F6 más G6. El copiado de fórmula también se puede realizar de manera horizontal. Tenemos dos listas de números, una en la fila 4 y la otra en la fila 5. Vamos a multiplicarlos entre sí y el resultado colocarlos en la fila 7. Signo igual, la primera celda que es la E4 por la otra celda que es la E5 y pulsamos Intro. 5 por 3, 15. Y vamos a copiar el resultado para las siguientes celdas. Nos ubicamos en el punto de copiado, clic sostenido y nos movemos en posición horizontal. Soltamos y ya tenemos los demás resultados y vemos cómo Excel ajustó la fórmula a su columna correspondiente. La forma de copiado vista anteriormente se denomina copiado
de fórmula relativo, porque como su nombre lo indica es relativo a la posición de la columna o la fila donde se copie la fórmula. Pero hay casos muy particulares donde necesitamos que uno de los componentes de la fórmula permanezca constante. Por ejemplo, tenemos el número 4 en la celda F3 y una lista de números en la columna G. Deseamos sumar el contenido de F3 con cada uno de los diferentes valores de G y que el resultado nos aparezca en la columna H. Vamos a realizarlo. Escribimos el signo igual, la celda F3 más G3. Pulsamos intro y el resultado nos da 9. Si copiáramos dicha fórmula de manera vertical, de forma relativa, la fórmula iría cambiando, incrementando cada fila. Es decir, que para la segunda nos quedaría igual a F4 más G4, para la tercera igual a F5 más G5. Y no es lo que deseamos. Necesitamos que el primer componente de la fórmula, en este caso el F3, permanezca constante. Y el segundo, el G3, sí vaya aumentando para cada uno de los valores de G. Para realizar este proceso, pulsamos F2 para editar la fórmula. Nos ubicamos antes del valor que deseamos que permanezca constante, en este caso es la fila 3, y escribimos el signo pesos. Con este signo estamos indicando a Excel que no queremos que el valor de la fila 3 cambie cuando copiemos la fórmula, y pulsamos intro. Luego nos posicionamos en el punto de copiado, con clic sostenido cubrimos los valores y de esta manera, si observamos la barra de fórmulas, vemos como en la primera nos queda igual a F3 más G3, es decir que F3 permanece constante. Si nos ubicamos en la segunda vemos que también aquí F3 permanece constante, lo mismo que en la tercera y que en la cuarta. De esta forma realizamos una copia absoluta y mantenemos un valor constante mientras el otro cambia. Ahora veremos cómo se realiza una copia absoluta de manera horizontal. Tenemos en la celda F4 el número 2 y en la fila 5 una serie de valores. Deseamos multiplicar el contenido de F2 por cada uno de los diferentes valores de la fila 5 y los resultados colocarlos en la fila 7. Procedemos con la fórmula igual a F4 por F5 y pulsamos intro y nos da 10. 2 por 5, 10. Deseamos copiar esta fórmula para las demás columnas, pero antes debemos prepararla para que el primer valor permanezca constante y se realice un copiado absoluto. Pulsamos F2 para editar la fórmula. Nos ubicamos en el primer componente que deseamos que permanezca constante. Podemos escribirle a él el signo pesos. Hay otra manera y es pulsando la tecla de función F4. Pulsamos F4 3 veces y vemos como el signo peso nos aparece antes de la letra F, que representa la columna que deseamos que permanezca constante. Pulsamos intro y procedemos a hacer la copia. Clic sostenido en el punto de copiado y nos desplazamos horizontalmente y nos aparecen los resultados. 2 por 5, 10 para el primer caso, 2 por 3, 6 para el segundo y 2 por 6, 12 para el tercero. Si miramos la barra de fórmula vemos cómo nos aparece pesos F4 indicándonos que esta celda permaneció constante cuando hicimos la copia. Miremos en la segunda celda de resultados, aquí nos indica que igual a pesos F4 por G5 sigue estando constante el primer componente de la fórmula, y en la tercera lo mismo, permanece constante. De esta forma hemos hecho un copiado absoluto de forma horizontal. Para complementar el tema del copiado relativo y absoluto, vamos a realizar el siguiente ejercicio.
tenemos un cuadro con el título de listado de ventas diarias, donde hay unos artículos en la columna D con sus respectivos precios en la columna E y las cantidades en la columna F. Y en la celda E3 tenemos el porcentaje de impuesto a las ventas o IVA, que es el 16%. Vamos a hallar el subtotal, que es la multiplicación de los precios por las cantidades de cada artículo. La fórmula sería igual a E7, que es donde está el precio del primer artículo, por F7, donde está la cantidad del primer artículo. Pulsamos intro, eso nos da 3 millones, 1 millón por 3 millones, y procedemos al copiado. En este caso sería un copiado relativo. Para el impuesto a las ventas o IVA, nos toca un copiado absoluto, porque es el mismo porcentaje para todos los subtotales. Igual a E3, que es donde está el porcentaje del impuesto a las ventas, por G7, que es donde está el primer subtotal del primer artículo. Pulsamos intro, nos da 480.000, que es el 16% de 3 millones. Procedemos a organizar la fórmula para hacer el copiado absoluto. Pulsamos la tecla F2 para editarla, nos ubicamos en el primer componente y pulsamos la tecla F4. En este caso nos queda el signo pesos antecediéndonos tanto a la letra de la columna como al número de la fila, dado de que el porcentaje se encuentra en una celda muy específica. Pulsamos intro, ya tenemos nuestra primer componente de la fórmula constante y procedemos a copiar dicha fórmula. Y finalmente hallamos el total, que es la suma del subtotal más el IVA, igual a G7 más H7, intro, y copiamos dicha fórmula para los demás artículos. En esta sesión hemos trabajado los temas de copiado relativo y absoluto de fórmulas.